Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es jueves 11 de marzo de 2021 y estos son nuestros titulares. El Papa ha llevado a cabo su previsto viaje apostólico a Irak. Desde el viernes hasta el lunes, ha visitado a los católicos de ese país y ha condenado el terrorismo. El Papa llegó a Irak el pasado viernes y tras la recepción protocolaria de las autoridades, se reunió con los obispos, sacerdotes y religiosos presentes en el país. En un hecho histórico, por primera vez un papa visita Irak. Se trata de un viaje a una nación asolada por la violencia y la huida de cerca de 1 millón de católicos. Para ellos y para todos los iraquíes, el Santo Padre llegó como peregrino y portador de paz y esperanza. En la primera jornada de su visita, el viernes, el Santo Padre fue recibido en Bagdad por el primer ministro. Luego se reunió con el presidente de la República y dirigió un contundente discurso a las autoridades civiles y al cuerpo diplomático. Por la tarde, Francisco se reunió con los obispos, sacerdotes y religiosos de Irak en la Catedral de Nuestra Señora de la Salvación, que hace una década fue escenario de un sangriento atentado que causó la muerte de 48 personas y dejó heridas a otras 70. Que el recuerdo del sacrificio de los mártires nos inspire para renovar nuestra confianza en la fuerza de la cruz, dijo el Papa. En su discurso, el pontífice recordó que la cruz transmite un mensaje salvífico de perdón, reconciliación y resurrección. Insistió en que la muerte de los mártires nos recuerda con fuerza que la incitación a la guerra, las actitudes de odio, la violencia y el derramamiento de sangre son incompatibles con las enseñanzas religiosas. Agradeció a los obispos y sacerdotes iraquíes haber permanecido cercanos a su pueblo, sosteniéndolo, esforzándose por satisfacer las necesidades de la gente y ayudando a cada uno a desempeñar su función al servicio del bien común. Asimismo, el Papa Francisco hizo un llamado a estrechar los lazos entre los fieles de las diferentes confesiones cristianas enraizadas en Irak, y comparó al conjunto de las comunidades cristianas con la familiar imagen de una alfombra, compuesta de colores y figuras diferentes. En el segundo día de la visita tuvieron lugar dos actos importantes: el encuentro con el ayatolá al-Sistani y la reunión con los líderes religiosos en Ur, patria de Abraham. La primera cita del Papa fue en la ciudad de Nayaf con el ayatolá al-Sistani, uno de los más importantes líderes chiitas. Este le recibió en su casa en privado y solo trascendió una foto del encuentro. Al-Sistani expresó al pontífice su deseo de que todos los ciudadanos iraquíes pudieran vivir en seguridad y paz, y teniendo todos sus derechos constitucionales, según un comunicado hecho por su jefe de prensa. Al-Sistani hizo hincapié en el rol que ha desempeñado la autoridad religiosa para proteger a todos los que han sufrido injusticias y daños en los últimos años, especialmente durante el cual los terroristas tomaron amplias áreas en varias provincias iraquíes donde cometieron actos criminales. Desde Nayaf, el Papa se desplazó a Ur, donde nació el patriarca Abraham, una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento y por tanto del catolicismo, pero también se identifican como hijos de Abraham los judíos y los musulmanes. Este lugar bendito nos remite a los orígenes, a las fuentes de la obra de Dios, al nacimiento de nuestras religiones, dijo el Papa en un discurso refiriéndose al cristianismo, al islam y al judaísmo. Abraham escuchó aquí la llamada de Dios. Nosotros somos el fruto de esa llamada y de este viaje, dijo Francisco. La verdadera religiosidad es adorar a Dios y amar al prójimo. En el mundo de hoy, que a menudo olvida al Altísimo y propone una imagen suya distorsionada,
Los creyentes están llamados a testimoniar su bondad, a mostrar su paternidad mediante la fraternidad, dijo el pontífice. Desde este lugar, dijo el Papa, afirmamos que Dios es misericordioso y que la mayor blasfemia es profanar su nombre odiando al hermano. Hostilidad, extremismo y violencia no nacen de un espíritu religioso, son traiciones a la religión y nosotros, creyentes, no podemos callar cuando el terrorismo abusa de la religión. Finalmente, el Papa regresó a Bagdad, donde celebró una misa en rito católico caldeo en la Catedral de San José y animó a la iglesia local a enfrentar los sufrimientos cotidianos desde el espíritu de las bienaventuranzas. El tercer día de su visita a Irak, el Papa lo dedicó a las zonas más castigadas por la violencia: Mosul, Karakosh y Erbil, en el norte del país. La tercera jornada del viaje del Papa a Irak empezó en la ciudad de Erbil, en el Kurdistán iraquí. En los últimos años se ha convertido en el hogar de miles de refugiados, en su mayoría de Karakosh y Mosul, que huyeron para salvar sus vidas durante el dominio del Estado Islámico. Desde allí se desplazó a Mosul. El Estado Islámico ocupó durante 3 años la ciudad, de la que hizo su capital, causando mucha destrucción y muerte. En julio de 2017, la ciudad fue liberada y desde entonces lucha por renacer. En Mosul, el Papa Francisco presidió la oración por las víctimas de la guerra, que tuvo lugar en la Plaza de las 4 iglesias: Siro-Católica, Armeno-Ortodoxa, Siro-Ortodoxa y Caldea, destruidas entre el 2014 y el 2017 por los ataques terroristas. Durante el acto, el pontífice escuchó los testimonios de algunos supervivientes de aquellos difíciles años. Aquí, en Mosul, dijo el Papa, las trágicas consecuencias de la guerra y de la hostilidad son demasiado evidentes. Es cruel que este país, cuna de la civilización, haya sido golpeado por una tempestad tan deshumana. El Papa finalizó sus palabras afirmando: hoy, a pesar de todo, reafirmamos nuestra convicción de que la fraternidad es más fuerte que el fratricidio, la esperanza es más fuerte que la muerte, la paz es más fuerte que la guerra. Desde Mosul, el pontífice se desplazó a la ciudad de Karakosh, donde había una floreciente comunidad cristiana que sufrió de una manera extremadamente cruel la violencia del ejército islámico. La catedral fue profanada y quemada por los terroristas y usaron sus restos como campo de tiro. En su discurso, el Santo Padre alentó a los católicos a no desanimarse en el largo camino de reconstrucción que tienen por delante, confiando en que Dios nunca defrauda, ya que Él tiene la última palabra y no el terrorismo o la muerte. El último acto con amplio público del Papa Francisco en Irak fue la misa en el estadio Franzo Hariri de Erbil, el domingo por la tarde, al que han acudido numerosos cristianos del Kurdistán y el norte de Irak y las autoridades de la autonomía kurda, satisfechas de poder figurar en un acto de proyección internacional. En su homilía, comentando el pasaje de la expulsión de los mercaderes del templo, el Papa animó a expulsar de nuestro corazón las falsedades que lo ensucian, la doblez de la hipocresía. Son enfermedades que lastiman el corazón, que enturbian la vida, la hacen doble. Jesús, añadió, nos da fuerzas para que sepamos resistir a la tentación de buscar venganza, que nos hunde en una espiral de represalias. Con la fuerza del Espíritu nos envía como sus discípulos, llamados a testimoniar el Evangelio que tiene el poder de cambiar la vida. Terminado el acto de Erbil, el Papa regresó a Bagdad. Al día siguiente, lunes, tras despedirse de las autoridades en el aeropuerto, regresó a Roma, donde llegó a primera hora de la tarde, dando así por concluida la visita más difícil de las que ha realizado hasta ahora.
Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar el viaje que el Papa ha llevado a cabo a Irak desde el viernes hasta el lunes. El Papa ha ido a Irak y, lo que es más importante, ha vuelto. Ya está en Roma. Ha vuelto ileso, gracias a Dios. Le hemos acompañado con la oración pidiendo al Señor que no se produjeran atentados, y efectivamente eso ha ocurrido. Era un riesgo enorme. No solamente por la salud del Papa, porque a lo mejor a él el atentado no le hubiera afectado, podía haber ocurrido a unos metros o incluso en otra ciudad. No solamente era por él, que pedíamos que no hubiera atentado, sino también por los que le acompañaban e incluso por esas otras personas que hubieran sufrido las consecuencias del atentado y que hubieran sido vistas como víctimas colaterales. Y alguno le habría reprochado al Papa que había ocurrido eso por culpa suya, porque no tenía que haber ido a Irak. El Papa ha ido a Irak y ha vuelto, gracias a Dios. Pero ha ido, no hay que olvidarlo, para dos cosas importantísimas. La primera, consolar a los católicos iraquíes, a los sufridos, perseguidos católicos iraquíes, que no solamente han sufrido esa persecución teniendo que huir, refugiarse en otros países, sino que muchos han pagado con su vida, incluso han pagado con su vida mujeres y niños. En la plaza de Mosul, uno de los sitios que ha visitado el Papa, en esa misma plaza el ejército islámico puso alrededor una serie de lanzas en cuyo pico había la cabeza de un niño cristiano. El Papa ha ido allí. Y allí, en Caracos, en Mosul, en Erbil, en donde ha habido tantos muertos, tantos mártires, el Papa ha proclamado con toda fuerza, de verdad, sin ninguna cortapisa, sin medias tintas, que la religión jamás puede ser utilizada para justificar el terrorismo. Y que no se puede adorar a Dios mientras se mata en el nombre de Dios a personas inocentes, porque esa es la peor blasfemia. Esto no es ninguna novedad, lo han dicho los pontífices de los últimos años, lo dijo Juan Pablo II, lo dijo Benedicto XVI. La novedad está en que el Papa se ha atrevido a decirlo allí, en la casa en la que fue casa de los horrores de ese ejército islámico que se presenta ante el mundo, que quiere ser ante el mundo como el verdadero Islam. Ha condenado el terrorismo, ha consolado a los católicos iraquíes perseguidos y ha pedido a esos mismos católicos que sean capaces de imitar a Jesucristo crucificado y de perdonar a sus enemigos. Para la historia, además de esos encuentros en Mosul o en Caracos, para la historia quedan también dos actos importantes. Uno, la reunión con el Ayatollah al-Sistani, que es una de las grandes autoridades del Islam chiita. Una reunión que ha tenido un bajo perfil, porque el Ayatollah no ha querido firmar ningún documento conjunto con el Papa, como sí que había hecho el imán de Al-Azhar cuando se reunieron en Abu Dhabi. Y además la foto que se difundió del encuentro entre ambos es bastante circunspecta. Están los dos sentados sin ningún tipo de gesto efusivo. Pero se ha producido la reunión, ahí la foto, y además el Ayatollah ha hecho publicar un comunicado después de la reunión con el Papa, muy importante, en el que pide claramente que no se persiga a nadie por motivo de su religión, y en el que dice también que la religión no puede estar al servicio de la política, y desde luego los líderes religiosos no pueden estar al servicio de la violencia, sino todo lo contrario. El otro momento para la historia ha sido el protagonizado por los líderes religiosos, junto con el Papa, de las tres grandes religiones que tienen su origen en Abraham, los judíos, los cristianos, los musulmanes,
en la patria de Abraham, en Ur de los Caldeos. Allí también, no solamente el Papa, sino todos ellos, han puesto de manifiesto ante el mundo que se puede creer en dioses distintos y que sin embargo no por eso tienen que ser enemigos y no por eso tienen que odiarse y hacerse daño unos a otros. El Papa ha ido y ha vuelto, gracias a Dios. Se ha metido en la boca del lobo. Ha desafiado a la fiera en su guarida. Ha regresado a casa y ha regresado victorioso. Ahora tiene una aún mayor autoridad moral. Delante del mundo no me cabe la menor duda de que es el gran líder religioso mundial y también dentro de la propia Iglesia. Le quedan muchas batallas todavía, entre otras la dificilísima batalla de Alemania, pero esta, la de Irak, la ha vencido. Y creo que, repito, ha puesto de manifiesto, jugándose la vida, que el amor, la fe verdadera, es mucho más fuerte que el odio y que la violencia. La violencia de los terroristas musulmanes, la violencia se cobran muchas víctimas y puede durante un tiempo parecer que gana la guerra, pero la tiene perdida. El amor siempre es más fuerte que el odio y es más fuerte que la violencia. Afortunadamente el Papa está ya en casa, le hemos acompañado con nuestras oraciones y nos felicitamos todos y le felicitamos a él por este extraordinario éxito que ha sido el viaje a Irak. Los primeros en agradecérselo son los católicos iraquíes, pero estoy seguro de que todos los hombres de buena voluntad, de cualquier religión que sean, están hoy felices porque el Papa ha podido proclamar en unas ciudades mártires, ha podido proclamar y dejar bien claro que la religión no puede ser nunca utilizada como justificación para la violencia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.